Hora clave. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Daniel Lahut, doctor en historia y además economista, y además especializado en todos estos temas, ¿no? Claro. Bueno, hablamos mucho de emigración ahora, y entonces se nos ocurrió que sería interesante revisar hacia atrás las migraciones, porque hubo oleadas también de venezolanos, hubo mucha gente que llegó, pero también venezolanos que salieron. ¿Por qué ocurría eso? Sí, bueno, fundamentalmente las migraciones o los movimientos de gente de manera masiva ocurren por situaciones económicas determinadas. Okay. De hecho, yo comenté la vez pasada que nos reunimos que en Venezuela hubo en la época de la independencia una migración muy fuerte de venezolanos hacia el exterior, ¿no? Y de hecho hay dos formas de ver la independencia, porque si uno la ve con ojos de político, la independencia es maravillosa porque conseguimos la libertad y todo lo que se relata con el relato de la independencia. Pero desde el punto de vista económico eso fue nefasto porque se destruyó muchísima capacidad de creación de riqueza, ¿no? Y de hecho eso obligó a muchas familias a irse de Venezuela, pues. Y de hecho hay un caso muy, muy anecdótico, pues el caso de la familia de José María Vargas. Pues José María Vargas es uno de los emigrados de la independencia. El hombre se va y se va con título de doctor en filosofía, ¿okay? Y se graduó en Europa de doctor en medicina. Y regresa a Venezuela y él va a ser el primer rector de la Universidad Republicana y va a ser además de eso el iniciador de los estudios de la medicina en Venezuela. Así es. Entonces, así deben haber casos emblemáticos de gente que se fue, regresó. Y en esa misma época pasó lo mismo, mucha gente se fue y regresó. Antonio Leocadio Guzmán es uno de los candidatos de esa emigración, se fue en 1812, regresó para 1828, una vez que la guerra se había acabado, y se quedó en Venezuela, pues, y su familia en Venezuela. La segunda ocasión en la que ocurre esta migración muy masiva es en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y también es por razones económicas. Se habían caído los precios del café, Venezuela estaba en una situación deplorable en materia económica, y mucha gente se fue del país. Y hay un caso también curioso de esa época. En esa época emigró un señor que se llama Enrique Pérez Dupuy, y se fue para Nueva York. Hizo vida en Nueva York durante un tiempo y luego cuando su papá enfermó, él regresó a Venezuela. Ya la situación económica había mejorado sensiblemente con la aparición del petróleo, y entonces él regresa a Venezuela y recupera los negocios de la familia y se convierte en banquero, primero en el Banco de Venezuela y después funda el Banco Venezolano de Crédito. El gran banquero de la época, sí, ¿no? Y fíjense, entonces eso también se repite, pues, o sea, hubo una salida muy masiva de gente por problemas económicos, ¿no? Porque la situación económica venezolana estaba muy mal. Ahora, ¿cuáles eran los destinos en aquel momento? Porque algunas personas iban, por supuesto, a Europa, otros a Estados Unidos, pero también sectores, digamos, que no tuvieran ese nivel económico, iban a las Antillas, ¿no? Cercanas. Sí, bueno, la gente muy pobre se iba hacia las Antillas, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de la gente que vivía en Coro, ¿okay? Que terminaban yéndose a Curazao. Que además era muy cerca. Y Aruba, y que es bastante cerca, ¿no? Y en el caso de Trinidad, en el oriente. Claro, y mucha gente que también, por ejemplo, saltar de Güiria a Trinidad es un paso. Casi que no puedes saltar, de verdad. A pesar de lo tormentoso es un que salto, es el mar no en esa un viaje. zona, ¿no? Okay. Entonces, claro, la gente muy pobre se iba a las zonas del Caribe, la gente que tenía un poquito más de recursos se iba siempre hacia Europa y Estados Unidos, ¿no? Y también en esa época, Europa y Estados Unidos no tenían tantas restricciones a la migración. Entonces, eso permitía la entrada de extranjeros a buscar trabajos en otros países, ¿no? Okay. Claro. Ahora, siempre por razones económicas, pero detrás había un problema de orden político, que era el que lo provocaba, ¿no? Claro. Porque es decir, claro, hay migraciones que se dan por razones políticas,
pero no son tan masivas como las que se justifican desde el punto de vista de la precariedad económica, ¿no? Claro, bueno, por eso es que yo expliqué que cuando son movimientos masivos siempre son por razones económicas, cuando son movimientos aislados son siempre razones políticas, pues son gente que se va al exilio. Sí, pero eso es muy puntual, ¿no? Sí, el que esté comprometido en un proyecto político. Y de hecho, fíjense, por ejemplo, es bastante notorio que en la época de Gómez, que fue una época de abundancia económica porque estaba surgiendo el petróleo, hubo salida, pero salida de exilio político. Pues, claro. ¿okay? Y de hecho ahí es cuando se va Betancur y se van toda esta serie de muchachitos de la generación del 28 a buscar refugio en otros países. Pues, porque aquí y se van los caudillos militares. Sí, también. Y esa gente se instalaba afuera, la mayoría regresó, ¿qué era lo que hacía? Claro, ¿Qué se dedicaba? La mayoría regresa porque el exilio nunca es fácil. Pues, ¿okay? Es más, de hecho, las personas que se deben estar yendo en este momento se van, algunos con títulos universitarios, y la gente cree que porque se van con títulos universitarios se van, ya no vuelven, se van resueltos, ¿no? Y probablemente el título universitario para lo único que sirve es para rellenar el currículum, para decir, mire, yo estudié en la universidad, pero aquí no va a poder trabajar de su oficio porque usted no se graduó en este país, pues. Claro. Entonces, y además siempre la permanencia es por un tiempo, ¿no? Claro, y una vez que la familia que se queda, porque siempre hay familia que se queda, informa que la situación económica está mejorando, entonces se provocan los retornos de la gente que se fue afuera, pues, porque como comento, se puede ganar muy bien en el exilio, por ejemplo en este momento se puede ganar muy bien, pero no se vive al mismo nivel de vida que se viviría en una situación en la que estuviese bien aquí en Venezuela, pues. Entonces mucha de esta gente que probablemente se está yendo va a terminar regresando por esa misma razón. Y tengas mejor calidad de vida, porque de repente la calidad no es lo mismo que el nivel. Es decir, tú tienes mejor calidad de vida porque a lo mejor consigues todo, porque a lo mejor, qué sé yo, no tienes los niveles de inseguridad que tienes aquí, pero el nivel de vida que tiene el venezolano o el venezolano hasta hace unos cuantos años, es difícil reproducirlo en otro lado. Y además que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que la sociedad venezolana es una sociedad bastante cosmopolita. Sí. ¿Okay? Por lo menos en el siglo XX se ratificó como una sociedad muy cosmopolita, en la cual hay muchos niveles de tolerancia, ¿okay? Y hay muchos niveles de ¿cómo se llama? De sentimientos de amistad, pues. ¿Okay? O sea, la gente se siente cómoda con los vecinos, ¿okay? Eso es una cosa que en otros países no se da. Pues. No se da. O sea, en otros países la gente es muy reservada, es muy encerrada en su casa, sospecha del vecino, no le gusta la amistad como el venezolano, pues. Es más, de hecho, cuando nosotros, y a mí me pasó, cuando nosotros viajábamos, nos tildaban de escandalosos, pues, porque nosotros tocábamos cuatro y hacíamos parranda hasta la medianoche. Y se hablaba también muy duro. Y claro, y el venezolano es un hombre, es una persona de voz fuerte, ¿okay? Entonces, claro, el resto de los vecinos de aquí de Latinoamérica nos tildan de escandalosos, pues. No, y además en Miami decía, está barato, dame dos. Sí. No, y en países, por ejemplo, como Chile, que sobre todo en Santiago, pero también en otros lugares de Chile, sí, en la provincia. Hacia el sur, en la provincia, es un silencio. Sí, bueno, la gente... con el cual uno lo respeta, pero uno no se halla, como decimos nosotros. Ahora, hay también otro componente en este caso, no, aparte de las razones específicas de Venezuela, ya sabemos cómo se explica este éxodo de venezolanos, las razones económicas, sociales, sobre todo, que ese es otro tema. No solo lo económico, sino el tema de la conflictividad social, la delincuencia, las zonas fronterizas, ¿no? Pero también en el mundo entero hoy hay un fenómeno de migraciones que se cruzan, producto de la globalización. Hay una frase de un pensador francés que decía que la sociedad actual es una colección de diásporas, porque se da mucho, ¿no? Es decir, más allá de las razones específicas en este caso, ¿no? Sí, bueno, porque el asunto es que los ciclos económicos en el siglo XX han sido muy violentos, ¿no? Entonces, claro, y los países pobres generalmente son exportadores de materia prima como nosotros, ¿no? Y ocurre que las materias primas tienen movimientos más violentos de precios que los productos terminados, ¿no? Claro. Y entonces eso lo vemos nosotros, por ejemplo, con el caso del petróleo, ¿no? Que cuando el petróleo se cae, la situación económica en Venezuela se vuelve desastrosa, ¿no? Y en caso contrario, cuando el petróleo repunta, los venezolanos nos sentimos como si fuéramos verdaderamente ricos, pues.
Claro. ¿okay? Precisamente porque nosotros somos exportadores de un producto que es materia prima, que no es producto terminado, pues. ¿Okay? Sí, los países más desarrollados que se dedican a la producción y exportación de productos terminados tienen un ciclo un poquito más estable, pues. Entonces, eso es lo que mueve, lo que está moviendo la gente de las regiones muy pobres hacia las regiones más ricas, pues. Ahora, esas migraciones de antaño, pues, de esas épocas pretéritas, eran migraciones que de alguna manera restaban mucho al país, o el país estaba tan deprimido que daba lo mismo si se iban que si se quedaban. No, es que con eso también hay un mito, ¿no? O sea, yo me voy a permitir hacer una aseveración que puede sonar dura, ¿no? Pero cuando la gente se va, siempre se sustituye, ¿no? Así es. ¿Okay? Entonces la gente que queda, no le queda más remedio que hacer el trabajo de la gente que se fue, pues. ¿Okay? Y entonces eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, países que tuvieron diásporas muy fuertes, como el caso de Chile en la época de Pinochet, sí. ¿okay? Se recuperaran, ¿okay? Sin que esa gente que se fue regresara. Y después que se recuperó fue que la gente que se fue regresó. Sí. ¿Okay? Lo cual es indicativo de que probablemente los que se van, aunque suene duro, no hacen falta, pues. ¿Okay? No es que no hacen falta, sino que es que la sociedad se las acomoda para recuperarse. El país sigue. Claro, porque o sea, el país no se acaba. hay que pararse a trabajar en la mañana igualito, claro. aunque el hijo se haya ido. Y eso que no hacía, como dices, el que se fue, pues lo seguirá haciendo. Alguien tendrá que seguir haciéndolo, ¿no? Y entonces, ahora, de esas migraciones, ¿cuál para ti fue la más significativa? Bueno, de esa que hemos mencionado. La más significativa es esta, la de este momento. Ah, no, claro, ¿Okay? Por supuesto. Claro, pero de las anteriores, la de la independencia definitivamente. Sí. Porque la crisis con la llegada de los andinos no fue tan fuerte como la crisis de la independencia. ¿Okay? Lo que pasa es que, claro, como dije antes, eso está matizado con que fue una revolución política. Al final obtuvimos la independencia, entonces siempre en la balanza pesa más eso que la destrucción, ¿no? Porque de hecho lo que ocurrió fue que las haciendas fueron devastadas, ¿no? Porque los negros, que eran los esclavos, que eran los que trabajaban en la época colonial, fueron utilizados para la primera fila de las dos fuerzas, ¿no? De las fuerzas pro independencia y las fuerzas anti independencia. Sí. Y se acabó la mano de obra, pues. Cuando nosotros abrimos los ojos el 25 de junio del año 1821, ya en Venezuela no había esclavos con los cuales sembrar cacao. Entonces tuvimos que repensarlo, ¿no? Y el proceso de repensar duró casi 10 años para decidir que nos íbamos al café. ¿Okay? Como decimos ahora modernamente, reinventarnos. Claro, es parecido a lo que está pasando en este momento. Pues, y después vino la Guerra Federal, ¿no? Claro. Que terminó de diezmar la economía. Y terminó de igualarnos, ¿no? Porque esa es la razón por la cual Venezuela es tan un país tan igualitario, claro. Tan estrecha y tan igualitaria, ¿no? Sí. En ningún país de Latinoamérica usted puede conseguir que un señor que vende verduras le diga a una señora encopetada, mi amor. Sí. ¿Okay? Eso solamente ocurre en Venezuela. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero ha estado como siempre muy sabrosa la conversación contigo. Muchas gracias. Bueno. Vamos a la pausa, regresamos.